Buenas. En el video anterior lo que vimos es cómo empezar una aplicación con Webpack y Preact. Vimos que llamamos a esta API que nos devolvía los emojis relativos a la frase que le pasábamos, que teníamos client-side routing y algunas cosas más. Pero si es una single page application que dibuja siempre el mismo HTML y que hasta que no cargue JavaScript no tenemos nada. Lo que vamos a ver hoy es una técnica simple para hacer Universal Rendering, es decir, renderizar en el servidor y después agarrarlo desde el cliente. Eh, Esto va a ser un ejemplo simple para entender bien cómo hacerlo con Webpack. Si quieren una forma para hacerlo, por ejemplo, con Redux, acá tengo un post que hice en mi blog donde explico cómo hacerlo. Pero bueno, vamos a ver cómo hacer paso a paso para agregarle Universal Rendering a esta pequeña app. Lo que vamos a hacer es primero, tenemos que hacer dos cosas. Tres cosas en realidad. Primero es modificar nuestro cliente, después crear un pequeño servidor y por último modificar la configuración de Webpack. Así que voy a hacerlo en ese orden. La parte del cliente es muy simple, solamente tenemos que hacer dos cosas. Primero voy a ir al root de mi proyecto, del cliente, y voy a ver que la función render de Preact le pasamos dos parámetros, el componente a dibujar y el nodo del DOM donde se va a dibujar. Pero Preact tiene un tercer parámetro para render que es un nodo donde va a tratar de comparar lo que quiera dibujar, su representación del DOM, con lo que ya existe en ese nodo, y si coinciden, solamente va a agregarle eventos, digamos, a echarle handlers de eventos, en vez de dibujar todo de nuevo. En nuestro caso va a ser el primer hijo del root. ¿Por qué? Porque nuestro servidor lo que va a hacer es barrar el HTML, va a entrar al div root y va a dibujar ahí su HTML. Entonces cuando el cliente lo vaya a buscar, eso ya va a estar ahí adentro. Ese es el primer cambio. El segundo y último cambio desde nuestro cliente va a ser ir al componente que dibuja nuestra app, donde está el router, y decirle, bueno, va a haber una propiedad que se llama URL, que a veces va a venir, nosotros lo vamos a llamar solamente desde el servidor, y Preact Router tiene la capacidad de que si le pasamos la URL, no va a volver a dibujar cuando entre, digamos, cuando se monte, no va, si ve una URL va a decir, ah, che, yo ya estoy en esta URL, no tengo que volverme a dibujarme. Esto se agregó justamente para poder hacer Universal Rendering. Entonces, todos los cambios que hacen en el cliente. Ahora vamos a pasar a hacer un servidor. Para eso tenemos que instalar algunos paquetes. Yo para el servidor lo voy a hacer con Express, se puede hacer con cualquier cosa. Vamos a instalar el JSON Loader de Webpack. Ya van a ver por qué. En realidad es porque Express lo necesita. Y por último, Preact tiene este módulo llamado Preact Render to String, que lo que hace es justamente dibujar, en vez de a nodos de DOM, va a dibujar un string para poder hacer server-side rendering. Entonces vamos a hacer nuestro servidor, va a ser un servidor muy simple. Acá vamos a ver cómo configuro Webpack, pero voy a poder usar Babel, así que puedo usar ECMAScript 6. Entonces voy a importar Express. Va a ser una app de Express muy simple. Voy a crear la app, como hacemos siempre con Express. Y para cualquier pedido de get que tenga, voy a responder siempre lo mismo, más o menos lo mismo en realidad. Va a ser un string. Vamos a hacer res.send y un string. ¿Qué va a tener este string? Bueno, nuestro contenido que teníamos antes en el HTML. Tenemos un HTML que siempre vimos que devolvíamos lo mismo. Ahora vamos a agarrar ese HTML y lo que vamos a hacer es devolverlo en nuestra app de Express. Entonces lo que vamos a hacer es, como dijimos, teníamos el div root donde se montaba la app, y ahora es casi igual. Lo único que hacemos es decirle que adentro dibuje un componente root, lo vamos a llamar root, y la URL va a ser el rec.path, que es justamente como si entramos a barra va a ser barra, si entramos a barra about va a ser barra about. Y esto es justamente lo que le estamos pasando al router para decirle ya estamos en esta ruta. Ahora los archivos estáticos los vamos a manejar desde Express, así que vamos a usar el middleware de Express static. Le vamos a pasar public, que es la misma carpeta, y
vamos a escuchar el mismo puerto que antes, que es el 3333. Con esto ya estaríamos. Vamos a borrar nuestro index HTML porque justamente no lo queremos servir más desde el estático, queremos servir el nuestro. Y vamos a pasar a la parte de la configuración. O sea, este es nuestro servidor, como ven es muy simple. Siempre volvemos casi lo mismo, lo que decimos es dibujalo, pero en la ruta que necesites. Ah, y me faltó justamente lo más importante. Render, la función es import render from React render to string. Y justamente estamos usando Preact, así que tengo que hacer import h from Preact. Estamos dibujando un componente pero desde el servidor. Y tengo que agarrar el componente, que en este caso yo llamé root. En el cliente estamos llamando app, pero es un nombre variable. Y está en source components app, que es este. Source components app es este que tiene el router y que acabamos de tocar. Bueno, este es todo mi servidor. Y ahora pasamos a la última parte, que es configuración. Primero vamos a ir al package.json. Antes el start lo que hacía era el webpack del server. Esto lo vamos a volar y vamos a decirle, bueno, start va a ser simplemente buildear con un watch. Y vamos a agregar npm run server, que lo que va a hacer es correr el build, que lo vamos a llamar server build.js. Yo lo podría llamar como quiera, me parece que está bien server build.js. Eso es todo lo que hay que hacer en package.json. Y vamos a lo más importante, que es la configuración de Webpack. Lo importante de Webpack acá es que nosotros le pasamos un objeto en este caso que es, bueno, teníamos un cliente que queríamos transpilar y compilar, hacer todo lo que necesitamos. Pero ahora lo que podemos hacer es, en vez de pasar un objeto, le podemos pasar un array de objetos que cada uno va a tener un entry point y que va a poder hacer distintas cosas. Otro va a tener un array con dos elementos. Uno va a ser el cliente, que va a quedar prácticamente igual, y otro va a ser el servidor. Entonces, en vez de módulo export, yo lo voy a llamar shared config, que es justamente la configuración compartida, que es casi igual que la del cliente. El del server ya no me sirve más. Va a volar. Y te toca agregar el JSON loader, que es el que dijimos que necesita Express. Este es el JSON loader. Muy bien. Pero como dijimos, ahora vamos a devolver un array. El primer elemento del array va a ser shareConfig, que es la configuración del cliente, como lo teníamos antes. Ahora, la configuración del servidor va a ser un poquito distinto. Entonces vamos a asignarle, primero en general se suele usar un objeto vacío, porque el primer parámetro, digamos, se modifica el valor, no es que se crea uno nuevo. ShareConfig y una configuración nueva para extenderla, que va a ser esta. Webpack tiene lo que llama la propiedad de target, que target lo que dice es, bueno, el default es el browser, pero en este caso yo estoy targeteando a Node, o sea que todos los procesos que corras, fíjate que está corriendo contra Node y no contra un JavaScript que se corre en el browser. Y después lo único que va a cambiar va a ser el entry point, que en este caso nuestro entry va a ser path join, nuestro directorio en estados parados, y este es el server.js, que es el que acabamos de crear. Y el output, en vez del mismo que teníamos antes, el path va a ser donde estamos parados y el file name va a ser server build.js, como lo llaman. Eso es todo. Si esto no tiene que tener punto y coma, si es así, ya estamos terminando. Vamos a probar si funciona. npm start debería buildear todo, el cliente y el servidor. Como vemos, app.js es el que teníamos. Y también nos está buildeando un server build.js. Buenísimo. Entonces está buildeando los dos archivos. Vamos a ver que este server build.js está quedándose. Espectacular. Y tenemos un npm run server nuevo que lo único que hace es node server build.js. Debería correr el mismo puerto. Vamos a entrar. Muy bien, se está dibujando de nuevo. Pero vamos a ver la diferencia. Ahora vamos a ver que hay HTML. Hay un input rendereándose el input que queremos.
O sea que se está dibujando nuestra app. Si vamos a About tenemos client-side eh, routing. Y por ejemplo, si estoy en el About, vamos a ver que el server se renderea el About. The simple app shows you, que es esto. Así que bueno, tenemos server-side rendering, client-side rendering, se llama universal rendering. Y bueno, ahora tenemos una app un poquito más completa.